La Revolución Mexicana y la construcción de lo mexicano. Video creado por María Camila Monroy, María Paula Casas y Luisa Ortiz. Antecedentes. La Revolución Mexicana fue un hecho histórico que marcó la historia de México en todas sus dimensiones. Se suele referir a este acontecimiento como el más importante en los ámbitos políticos y sociales realizados en el siglo XX. Pero, ¿en realidad fue una revolución? ¿Debería considerarse mejor la palabra revuelta? ¿Fue una revolución frustrada? Para entender este hecho histórico hay que remitirnos a sus causas. En las causas más directas encontramos el gobierno de Porfirio Díaz, el Porfiriato. Con una extensión de 34 años, el dominio de dicho militar sobre el territorio mexicano suelta dos aparentes visiones. Por un lado, un país condenado a la desigualdad y a la pobreza, y por el otro, una posición económica global desarrollada. Mientras que Porfirio beneficiaba con sus políticas de desamortización y las leyes de baldío a los latifundistas de la época incrementando sus riquezas, desbeneficiaba a los indígenas que se veían obligados a renunciar al derecho legal como propietarios de sus terrenos para tener que trabajar como peones en un sistema de rasgos feudales donde su situación era precaria. Dice Herzog, el peón de las haciendas estaba sometido a ser una máquina para trabajar, para moverse, necesitaba combustible y el proletario tendría inevitablemente que hacer el gasto. Mas como la máquina no es de duración indefinida, hay que ir amortizando año tras año la suma que costó, a fin de sustituirla por una nueva cuando ya no sea útil a causa de su desgaste. La consecuencia de este tipo de economía se reflejaba en familias desnutridas, enfermedades infecciosas y niños muertos antes de los 2 años. Es cierto que Porfirio posicionó a México en un lugar privilegiado dentro de la economía global de su entonces. Creó relaciones con países en potencia como Inglaterra en la minería, España en la industria de hilados y tejidos y Estados Unidos en la construcción y realización de ferrocarriles. Porfirio se propuso en su mandato instaurar la paz, erradicar la delincuencia y los desórdenes sociales. Sin embargo, todo a costa de los nativos infelices y pobres. Desempleados la mayoría y sustituidos por estadounidenses, como lo demostraría satíricamente un periódico de la época. Los pobres nacionales se quejaban y en el profundo de sus relaciones se estaban instigando ya las primeras agrupaciones de resistencia. En el Código Penal del Distrito Federal se instauró un castigo de 8 días a 3 meses de arresto y multas de 25 a 500 pesos a quienes pretendían el alza de los salarios. Los conflictos como los de finales del siglo XIX y principios del XX contra grupos étnicos como mayas, tzotziles, coras, huicholes y raramuris llevaron a los españoles a tomar medidas como la reclamación forzada, políticas de represión armadas y deportaciones hacia el sur del país. Pero no solo existían ricos y pobres, la clase media compuesta por ingenieros, profesores, empleados de oficina, pequeños comerciantes, trabajadores calificados de ferrocarriles, abogados y médicos de bajo rango también se veía. Lo curioso es que dentro de la clase media se encontraban los sujetos más cultos de la sociedad mexicana. De ellos saldrían denunciantes sobre el maltrato y la justicia por el gobierno de Porfirio Díaz. Orden y progreso, poca política y mucha administración son frases célebres de los porfiristas. La ideología del porfiriato, por influencia de los llamados científicos, era el positivismo, el ligarse a un mundo imperialista donde se debe progresar, un darwinismo social americanizado. Herzog dice, la política agraria del porfiriato fue contraria al interés de la República. Fue una política equivocada y la causa principal de la revolución. El mestizo y el indio esperaron ansiosos la hora del desquite y llegado el momento propicio, rifle en mano se arrojaron a la lucha reivindicadora. Nada podía contener la revolución. Revolución. La Revolución Mexicana se inicia el 20 de noviembre de 1910. En 1908 se dio a conocer la noticia que Porfirio Díaz se retiraría del poder y no volvería a pretender reelegirse. Esto le dio fuerza a la oposición, quienes, liderados por Francisco Madero, comienzan la creación de un partido político revolucionario, lo que abre las esperanzas a las clases sociales descontentas y el país comienza a agitarse políticamente. Sin embargo, tiempo después, Porfirio Díaz presenta su nueva candidatura presidencial y da la orden de arrestar a Francisco Madero por el cargo de sedición. Al poco tiempo, Francisco Madero sale de prisión a través del pago de una fianza y se exilia en Estados Unidos. Es desde San Antonio, Texas, desde donde proclama el Plan de San Luis Potosí, el cual era un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz.
Proponía declarar nulas las elecciones pasadas, tanto de presidente, vicepresidente, Corte Suprema de Justicia, senadores y diputados, así como también se reconoce él mismo como presidente provisional y jefe de la revolución. Palabras de Francisco Madero al pueblo mexicano. Conciudadanos, no vaciléis, pues un momento, tomad las armas, arrojad el poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en guerra, magnánimos en la victoria. Es así como se dan en varias regiones de México diferentes estallidos de insurgencia y se libran las primeras batallas, siendo la región del norte de México la primera en liberarse, y pronto se expandió a la mayoría de los territorios mexicanos. Porfirio Díaz no da demora a dejar su cargo y parte al exilio a Francia, cuando los revolucionarios toman Ciudad Juárez en Chihuahua. En el año 1911 se celebran nuevas elecciones, siendo Francisco Madero el vencedor. Mientras permaneció en el poder, logró la restauración de la Constitución de 1857, implantó el sufragio popular y prohibió la reelección. Sin embargo, las masas campesinas proclamaban por el derecho a la tierra y las reformas económicas prometidas, lo que dio paso a una nueva insurgencia en contra de Madero, lideradas por los que habían sido sus aliados contra Porfirio, el jefe guerrillero del sur Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Emiliano Zapata propone el Plan de Ayala, donde exige distribuir las tierras entre los campesinos. En 1914 se alió a Francisco Villa y tomó Ciudad de México. Mientras tanto, los sectores conservadores, hacendados y la Iglesia conformaron el movimiento contrarrevolucionario, comandado por Félix Díaz, Victoriano Huerta y Bernardo Reyes, que da el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, el cual culmina con el asesinato de Madero, el vicepresidente Pino Suárez y un hermano de Madero en el año 1913. En este año se da una mayor evolución del conflicto y se generan grandes discrepancias entre los jefes revolucionarios Francisco Villa y Venustiano Carranza, por la presidencia de Victoriano Huertas. Esta situación lleva a que Huertas permanezca en el cargo un poco más de un año. Sin embargo, la situación política de México se agravaba y se ampliaban las diferencias entre los diferentes sectores. A finales de 1915, Carranza toma el poder y, apoyado en el Plan Guadalupe, se comienza a redactar una nueva constitución conocida como la Constitución de Querétaro, donde se implantaban importantes reformas como la jornada laboral de 8 horas, la indemnización por accidentes de trabajo, la libertad de creencias, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en Puebla por los partidarios de Álvaro Obregón, quien poco después toma el poder. Pero las diferentes políticas no cesaron y muchos jefes revolucionarios fueron asesinados en menos de una década. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de establecer una fecha de finalización de la Revolución Mexicana. Algunos dicen que culmina en 1917 con la proclamación de la Constitución, mientras que otros sostienen que se debe dar finalizada la insurrección con la presidencia de Adolfo Huerta, entre otras teorías. Consecuencias. Después de la revolución, el sector de la agricultura y el de la ganadería sufrieron pérdidas considerables. Lo mismo ocurrió en el ámbito de las inversiones extranjeras. La industria textil, que había llegado a funcionar con éxito, desapareció en la década de los años 20, como también lo hicieron algunas artesanías, y se desvaneció la producción local de jabón, zapatos, cigarrillos y cerillos. Se cerraron los molinos de arroz, las fábricas de almidón y aceite. Hasta antes de 1930, los hacendados, los comerciantes y los empresarios continuaron manteniendo el control económico del Estado, aunque con frecuentes problemas, pues recurrieron en muchos casos a préstamos e hipotecas de manera frecuente. Por otra parte, era generalizada la escasez de fuerza de trabajo y común la inmigración de peones provenientes principalmente de Jalisco y Michoacán. Esta escasez marcó pautas distintas en la relación propietario-trabajador, que no conoció la dureza de otras zonas del país. El reparto agrario, que empezó en Colima en 1916, se acentuó durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, tiempo durante el cual coincide como gobernador el teniente coronel Miguel Santana, quien aceleró el reparto agrario y dio vigencia a la Ley de Tierras Ociosas. En 1938, como símbolo de lo que acontecía en el Estado, se fundó la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. No se tiene un número exacto de la cantidad de muertos que dejó la Revolución Mexicana. La mayoría de las fuentes apuntan que entre 1.179.180 y 2 millones de personas murieron durante esta etapa.
Estos datos se basan en las cifras proporcionadas por los censos realizados en el país en los años de 1910 y 1921. Posteriormente se realizaron estudios demográficos que subieron la cifra de muertos. Pablo González Casanova sostiene que la Revolución Mexicana fue una revolución democrática inconclusa, considera el sistema hacendario como típico de la forma de explotación feudal y por ello la revolución burguesa tendría que haber terminado antes de pensar en una revolución socialista. Para él, el texto constitucional ha sido un buen instrumento para el desarrollo del capitalismo. Por otro lado, James Cockcroft niega que la Revolución Mexicana haya sido una revolución burguesa clásica, ya que para él el porfiriato era ya un régimen basado en una estructura económica capitalista. Se trata entonces de una revolución proletaria frustrada. Para otras personas, como Ramón E. Ruiz, no se trató siquiera de una revolución, sino tan solo de una rebelión de carácter burgués que solo perfeccionó y actualizó el capitalismo existente. Aún hoy se siguen haciendo estudios de lo que la revolución dejó para México. Esto fue una conferencia dada en el 2013 para un curso de verano en México y demuestra que las consecuencias de la Revolución Mexicana se siguen actualizando a través de diferentes momentos de la historia. Aspecto cultural. La Revolución Mexicana ha servido de inspiración para el campo de las artes en diferentes manifestaciones, como la literatura, el cine, la música, la pintura, entre otros. En el ámbito de la literatura, por ejemplo, hubo una serie de novelas que mostraron algunas de las causas que llevaron a la revolución, y en otros casos, las obras describieron situaciones en los campos de batalla o a personajes típicos de las luchas armadas que tuvieron lugar en 1910. Tal vez la novela de revolución más representativa es Los de Abajo, del escritor mexicano Mariano Azuela. Mariano Azuela nació en Jalisco en 1873 y murió en Ciudad de México en 1852. Fue médico de profesión, pero se desempeñó como crítico literario y como escritor. Su relación con la actividad política se vio marcada por su participación como jefe político de Lagos de Moreno, un municipio de la región de los Altos de Jalisco. En 1914 fue nombrado por los villistas como director de educación en Jalisco y en 1915 fue exiliado a Texas tras una derrota de los ejércitos de Francisco Villa. Es entonces en Texas donde escribe su gran obra Los de Abajo, y sin duda su relación cercana con los villistas y la revolución le permiten plasmar de una manera más cercana las situaciones que se daban en los campos y dentro de los ejércitos. Esta novela fue publicada en el periódico El Paso del Norte, y luego, en 1916, salió como un libro al regreso del autor a México. En 1925, la obra fue publicada nuevamente en la prensa, esta vez en el Universal Ilustrado, en forma de folletín. Los de Abajo es una obra que cuenta cómo los campesinos se van sumando a las tropas revolucionarias para enfrentarse a los federales y acabar con los abusos de los que son víctimas. Se muestran sus enfrentamientos, su diario vivir y se insinúa que los integrantes de los ejércitos no saben exactamente cuál es la causa por la que están peleando. Mariano Azuela retoma elementos vividos de su experiencia en la lucha armada y los plasma en esta novela, que expone varias caras de la revolución. Otro autor relevante es Martín Luis Guzmán, quien escribió Memorias de Pancho Villa, La sombra del caudillo y El águila y la serpiente. Al igual que Mariano Azuela, estuvo cerca a las tropas de Francisco Villa, lo que le daría el conocimiento suficiente para escribir acerca de la revolución, desde una perspectiva cercana y personal. En el cine, el nombre Salvador Toscano resulta de vital importancia, ya que grabó algunos sucesos en los campos de batalla y la vida que llevaban los integrantes de las tropas. Este material fue editado posteriormente por su hija, Carmen Toscano, para producir un largometraje titulado Memorias de un mexicano. Algunos años después, alrededor de 1930, la Revolución Mexicana fue un tema recurrente en la producción cinematográfica. Muchas de las películas toman como punto de referencia la figura de Pancho Villa. Algunos de los títulos son Viva Villa, Así era Pancho Villa, Con los Dorados de Villa, Vámonos con Pancho Villa, entre otros. Por ejemplo, en Vámonos con Pancho Villa se muestra al general como el ejemplo a seguir, lleno de valor, carácter y honor. Uno de los puntos clave en esta película es el tema de la hombría,
tema que es tratado de forma profunda por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, quien identifica en la figura masculina la fuerte presencia del ideal, del ser macho y de nunca rajarse, de ser muy valiente y nunca demostrar miedo, ni ante la vida ni ante la muerte. En Vámonos con Pancho Villa se muestran los ejércitos villistas, su admiración por el general y cómo hacen de su propia vida un acto violento, cuyo fin es, en primer lugar, dejar en alto su nombre y, en segundo lugar, luchar por un fin común, que poco a poco parece ir perdiendo valor y sentido. En cuanto a la música, en este periodo los corridos mexicanos toman mucha fuerza, ya que son usados como un soporte para contarle al pueblo las historias y la vida de los héroes del momento, quienes participaron o comandaron las tropas de la revolución. Adicionalmente, las adelitas se popularizan. En los campos de batalla no solo se encontraban hombres, también había mujeres o soldaderas. Por lo general, debían hacer el trabajo doméstico, como comprar los alimentos, cocinar y cargar las armas. Sin embargo, hubo algunas de ellas que combatieron al igual que los hombres. En honor a ellas se hicieron las conocidas adelitas, canciones enmarcadas en las zonas de combate, tanto en su creación como en su difusión. Muralismo. El muralismo mexicano fue un movimiento que en un principio tuvo fines educativos, por lo que contó con el apoyo del gobierno del momento, y en especial de José Vasconcelos, secretario de Educación en ese entonces, quien creía que el arte debía llegar masivamente al pueblo para educarlo y enaltecer la identidad americana. El muralismo mexicano fue esencial para unificar el país después de la Revolución, por lo que esta fue una de las temáticas principales del movimiento. Por un lado, se dedicó a pintar los hechos de esa revolución y por otro, dio una visión tradicional de la historia de la lucha de clases. Los grabados en hojas volantes de José Guadalupe Posada fueron uno de los antecedentes del muralismo y la revolución. Eran estampas y grabados que llegaban al pueblo analfabeto para ser disfrutados con vehemencia y humor, por lo cual se constituyeron en un lenguaje ideal para ellos. Las infamias, miserias, errores políticos, crímenes pasionales y hechos absurdos ocurridos durante el gobierno de Porfirio Díaz estaban resumidos allí. Uno de los principales exponentes del muralismo fue Diego Rivera. Entre sus principales obras está Guerrero Indio, que se remonta a la conquista española a principios del siglo XVI. Un guerrero azteca vestido de jaguar hundió un puñal de obsidiana en la garganta de un conquistador enfundado en su armadura. La navaja de acero del español es un emblema de la supuesta superioridad europea. La visión desconcertante de violencia justiciera que aparece en el mural sienta un precedente mesoamericano para la reciente Revolución Mexicana, así como para sus luchas constantes. La liberación del peón desarrolla una narrativa aterradora sobre el castigo corporal. Un labriego golpeado y abandonado a su muerte es bajado de un poste por soldados revolucionarios. El peonaje fue sistema de servidumbre a sueldo establecido por los colonizadores españoles para forzar a los indios a trabajar la tierra. Persistió en México aún en el siglo XX. El mural presenta la injusticia de las condiciones sociales y económicas que prevalecieron como justificación de la Revolución Mexicana. David Alfaro Siqueiros fue otro gran muralista de la época. Su trabajo como pintor muralista se caracterizó por su interés innovador. Siqueiros despreció el fresco tradicional y prefirió experimentar con materiales nuevos, como el cemento a la vista o las lacas sintéticas. También ensayó el uso de compresores para pintar. Su obra de caballete de altísima calidad expresa gran fuerza y libertad. Un ejemplo de ello es Urbanismo, de 1930. Entre los corridos que han dado lugar a pinturas murales, hay dos que ilustra Diego Rivera, en los corredores del tercer piso, segundo patio de la Secretaría de Educación. El de las esperanzas de la patria por la rendición de Villa y el de la muerte de Zapata. Durante las décadas que siguieron a su aparición, escribió Teresa del Conde, la pintura muralista mexicana conoció un prestigio, difusión e incidencia en otros países que ningún otro movimiento artístico americano había alcanzado antes. Han corrido ríos de tinta sobre el muralismo mexicano que produjo una serie de obras maestras estudiadas por especialistas de todo el mundo, por sus características iconográficas y por sus resoluciones formales. Un buen número de esos conjuntos murales quedan inscritos por derecho propio en la historia universal del arte. Vasconcelos. Uno de los términos más usados por Vasconcelos es el de la raza cósmica, atribuido a los pueblos mestizos,
que, según él, deben tener una filosofía propia, donde se incluya la totalidad de la población y se destaque el pensamiento propio, pues estos pueblos están en la capacidad de hacer una síntesis de las culturas de las que son producto. Vasconcelos dice en su libro titulado La raza cósmica: sin elementos bastantes para hacer exactamente lo que deseaba, tuve que conformarme con una construcción renacentista española, de 2 patios con arquerías y pasarelas, que tienen algo de la impresión de un ala. En los tableros de los 4 ángulos del patio anterior hice labrar alegorías de España, de México, Grecia y la India, las 4 civilizaciones particulares que más tienen que contribuir a la formación de la América Latina. Enseguida, debajo de estas 4 alegorías, debieron levantarse 4 estatuas de piedra de las 4 grandes razas contemporáneas, la blanca, la roja, la negra y la amarilla, para indicar que la América es lugar de todas y de todas necesita. Finalmente, en el centro, debía erigirse un monumento que en alguna forma simbolizara la ley de los 3 estados, el material, el intelectual y el estético. Todo para indicar que, mediante el ejercicio de la triple ley, llegaremos en América, antes que en alguna parte del globo, a la creación de una raza hecha con el tesoro de todas las anteriores, la raza final, la raza cósmica. Vasconcelos creyó fervientemente que la principal tarea del Estado era trabajar por la educación y propuso un nacionalismo cultural. Formuló la creación de 3 departamentos, el escolar, el de bibliotecas y el de bellas artes. Adicionalmente, designó un grupo de enseñanza indígena, el cual debía instruir en español para que los indígenas pudieran acceder al resto de las escuelas, cuyo idioma era el castellano. Consideraba que ofrecerle a la población indígena educación de manera diferenciada era imitar el esquema de Estados Unidos. Por el contrario, Vasconcelos creía que la mejor manera de integrar a la población indígena era a través de escenarios comunes de educación. Una de las medidas tomadas para cumplir con los objetivos propuestos fue abrir 5.000 escuelas e incorporar a una gran cantidad de maestros y de alumnos al sistema educativo. Adicionalmente, se instauraron escuelas técnicas, industriales y agrícolas, y se instalaron bibliotecas en las regiones apartadas, así como centros para los artistas, los cuales funcionaban al aire libre. En términos generales, puede decirse que Vasconcelos propendió por la educación popular y por la defensa de la identidad mexicana, utilizando a las artes como vehículo de conocimiento. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de